Bueno, buenos días. Dispongo de 20 minutos más o menos, así que voy a tratar de avanzar rápidamente abordando esta presentación que busca un poco contar la experiencia, como dice el título. Aquí tenemos un famoso cuadro de Arcimboldo del otoño, así que está muy apropiado para la época. No sé si está bien la luz o no. Se puede dejar a lo mejor la luz de atrás nomás. Lo primero, me encanta poner esta foto del mapa mundi para mostrar la importancia de la exportación de fruta para los distintos países. Y esto está llevado a porcentajes, dólares exportados por habitante. Y se ve, mira, en Chile como aparece robusto. ¿Ah? Hay otros países, no sé, Colombia también. Bueno, para qué decir los países centroamericanos también. Sudáfrica también aparece acá. Esto es lo que pasa cuando no se usan buenas pilas. Es la primera diapositiva. Sudáfrica también aparece bastante grande y también los países del Mediterráneo europeo. Así que es una foto muy bonita de la importancia que tiene Chile como productor de fruta a nivel mundial. Y cuando fallan las cosas, parece que Y en cuanto a la exportación de fruta y la importancia que tiene la fruticultura para la economía, esto es algo que lo sabemos, siempre lo repetimos, es importante, pero cuando vemos los datos actualizados, yo me impresiono que llevo como 30 años en este negocio. Fíjense, a ver, Chile este año, el año pasado, el 2024, exportó un récord histórico, 100.000 millones de dólares. Esa es por la exportación de todo lo que exporta Chile. De lo cual casi el 70 y tantos por ciento es cobre, metal fino y concentrado. Esos son como 70 o más por ciento. Eh, y, eh, y en el fondo la fruticultura representó la fruta fresca 8.500 millones, o sea, un 8,5%. Y si le sumamos la fruta en conserva, la fruta deshidratada y la fruta en jugo, son 10.000, o sea, el 10% de todas las exportaciones de Chile son frutas frescas. Gracias. Gracias. Gracias, perfecto. Entonces, muy impresionante. ¿Se imaginan que el litio, por ejemplo, el litio bajó este último año, pero ¿sabe cuánto fue el litio? ¿Tiene alguna idea? 2.500 millones. O sea, un cuarto de lo que fue la fruta en total. O sea, es muy, muy, muy impresionante. ¿Y qué es lo que se ve también que es interesante? Bueno, la cereza por lejos es la más importante. Después viene la uva, manzana, arándano, palta y ciruela. Acá empieza a aparecer la ciruela. Muy, muy interesante. Imagínense peleándole al kiwi. ¿Se fijan? Entonces, eso ya denota una cierta. Nosotros trabajamos en ciruela, por eso lo destaco. Es algo que fue increíble. Y si nosotros tomamos solamente de noviembre a marzo, del 23 al 24, se exportaron 5.000 millones y ahora de noviembre 24 hasta el mes pasado se han exportado ya casi 6.000. O sea, hay un aumento de un 15%. Por lo tanto, este es un negocio que sigue creciendo a pesar de que la uva parece que está media complicada, los arándanos quizás también, pero hay otros que están viviendo un buen momento. El kiwi, la ciruela, la cereza sigue subiendo y va a seguir subiendo. Por lo tanto, esto es muy impresionante. Y esto lo digo ¿por qué? Porque tenemos gente de Corfo también, que ya hablamos, y le digo, oiga, fíjense cómo son estos datos. Si aquí hay que poner más plata, el Estado tiene que poner más plata en investigación y desarrollo. El 10% de los ingresos. Y acá hay una foto que también siempre presento y que es muy interesante y que nos da una idea de por qué hacer mejoras genéticas en frutas. Es una diapo que se la pedí prestada a Rodrigo Guzmán. Y esto lo vemos muy claramente en el consumo per cápita de piña en Estados Unidos, desde el año 89 hasta el 2020. Bueno, el consumo de piña era muy estable, o sea, 2 libras por habitante por año se mantenía. Y de repente pasó algo
acá el año 97, y empezó a subir, 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 y en 20 años se cuadruplicó el consumo de piña. ¿Eso por qué? ¿Qué pasó? Apareció una piña, una variedad nueva, que es la Golden, la Golden, que es una piña muy dulce, amarilla, y que cambió completamente la forma de consumir esa fruta. Por lo tanto, aquí ustedes pueden ver la importancia que tiene una nueva variedad, o sea, la mejora genética, en el mercado, en la economía. Es muy impresionante. Ok. Estamos en la universidad, entonces esto un poco para hacer un recordatorio. ¿Qué es un programa de mejoramiento genético? Vamos a ir a lo más esencial. Es una actividad de investigación y desarrollo que busca generar nuevas variedades de fruta. Y esto es muy importante porque a veces nos perdemos un poco en eso y sobre todo en el ámbito universitario pensamos que, no sé, estudiar cómo segregan los genes o cómo se expresan algunos genes, que eso es mejora genética, es una base para hacer mejora genética, pero un programa de mejora genética es desarrollar productos. Y los productos son variedades. Así que esto no hay que perderlo de vista. ¿Y qué es lo que se basa? Se basa en explotar la variabilidad genética de una especie y también para fines predefinidos. O sea, uno tiene que tener muy claro qué es lo que quiere mejorar. O si no, se pierde. O sea, uno tiene que priorizar, o sea, una prioridad, que es mi primer objetivo en un programa, mi segundo, mi tercero, mi cuarto. Y eso es difícil, ¿eh? Nosotros normalmente en Chile yo me doy cuenta de que priorizamos, como siempre yo digo, para el lado, no priorizamos de arriba para abajo, hay que priorizar de arriba para abajo. O sea, hay una cosa que lo primero, otro que lo segundo, otro lo tercero. No, no todo es importante de la misma manera. Y los métodos que se utilizan, bueno, son varios. Nosotros nos basamos básicamente en la selección recurrente por cruzamiento. También hay mutagénesis, en cítricos es importante, en manzanos ha sido importante. Hay selección clonal, que se usa mucho en el agua de vino. Y de repente hay hallazgos, que son así como cosas que se encuentran al azar, como el palto Haas, como el manzano Granny Smith y otros. Otro punto que siempre muestro, estas figuras, yo creo que los estudiantes han visto estas fotos varias veces, pero bueno, eh, la repetición va haciendo el aprendizaje. Hay una relación que existe entre lo que hacemos en la universidad, en los centros de investigación, en la academia en general, y las empresas. Esta relación es normalmente muy tensa. ¿Y por qué? Porque tenemos objetivos distintos. La academia tiene de repente también algunos sesgos. Por ejemplo, somos demasiado teóricos, tenemos poca capacidad para servir, como concepto de servicio. Tampoco empatizamos mucho con las demandas que tienen las empresas. Cumplimos poco los compromisos. Y la industria tiene también otras taras. Por ejemplo, necesita resultados hoy día. Son muy pragmáticos. eh, Son pobres en aprovechar los potenciales recursos de las universidades y de los centros de investigación. No tienen mucha empatía con los desafíos académicos. Entonces, que conversen estas dos entidades, industria y academia, en el medio de un valle de la muerte que lo hace muy difícil. Y esa cuestión hay que, de alguna manera, romper eso, hacer un puente, más que romper, hacer un puente como para comunicarse. Y eso es un poco también lo que les quiero contar, la experiencia nuestra en este sentido. Si nosotros vemos la mejora genética como una mirada de innovación tecnológica, en que la innovación lo que siempre se repite es que se busca aliviar el problema o el dolor, en realidad, el dolor de alguien. Eso es lo que se busca cuando uno genera una innovación. Ese es el enfoque que queríamos tener. Existe alguien que tiene un dolor y que queremos aliviar ese dolor, así de duro. Entonces nosotros, en nuestra historia ya de 26 años en esto, hemos desarrollado distintos programas. Y siempre el foco inicial, la motivación inicial, fue un dolor que tenía en ese caso la industria exportadora de fruta. Y por ejemplo, nuestro programa más antiguo era un programa de mejora genética en nectarinos,
¿Y qué es lo que pasaba? Los nectarinos que se exportaba a Chile en ese momento, estoy hablando de hace 30 años atrás, eran muy susceptibles al daño por frío. O sea, ese daño que se produce por temperaturas entre 2 y 7 grados, ¿no? Así, profesor Escalona, que son terribles, ¿ah? Y la pulpa se pone oscura y harinosa. Bueno, eso son los daños por frío, y la post cosecha, la vida potencial de post cosecha de esta fruta es baja, y además, y eso como que no nos habíamos dado ni cuenta, además eran malas para comer, o sea, eran malas. Y eso no lo teníamos muy considerado. Entonces, esos eran los dolores que percibimos en ese momento hace 26 años. Después partimos con un programa de ciruela mucho más reciente, y que las ciruelas también tenían dolores, que era la pobre calidad sensorial de la fruta. Las frutas eran malas. Y uno decía, ¿cómo se pueden comer esta cuestión que uno exporta? Y el estándar era una variedad que se llama Angeleno, una variedad que es del año 65. O sea, tiene ya 60 años esa variedad. Pero es una variedad que tiene sus méritos, es productiva, qué sé yo, pero para comer es mala. Y uno en la fruta no está haciendo mejoras genéticas en el arroz o en el trigo, que a lo mejor nos buscamos más productividad que sabor. Y qué sé yo. No, en la fruta necesitamos sabor, necesitamos mejorar el sabor, porque la fruta es optativa, en el fondo uno se lo come de postre o cuando quiere comerse una fruta. Entonces, si es mala la fruta, ¿cómo alguien la va a comprar? Es una cuestión que es obvio. Entonces, esa fue nuestra motivación. Y también comenzamos mucho más recientemente con nuestro PTEC, un programa de mejora genética en patrones de nogal. ¿Y por qué? Porque también teníamos un dolor muy fuerte, que era la fitóftora, que es un hongo del suelo que ataca a los nogales y que finalmente mata a las plantas completamente. Así que ese fue nuestro enfoque. Entonces, ¿cuál es el desafío cuando nosotros estamos con esta situación, que tenemos esta idea, pero tenemos que tener también socios y tenemos que atraer a la industria? Eso no es tan fácil, sobre todo cuando uno no da la solución inmediata. Uno me dice, oiga, nosotros trabajando en esto, en unos 10 o 12 años más podamos tener esto, un producto que a usted le va a servir. Entonces, hay que tener una gran capacidad de convencer al interlocutor, si es que en el fondo va a tener la disposición a esperar 12 años para tener algo. Entonces, yo creo que para comenzar en un programa, y esto también hay tantos estudiantes acá que ojalá algunos se dedicaran también a la mejora genética, cuando me jubile así, no, obviamente es un bienvenido. Que tenemos que partir con algo, tenemos que mostrar algo a la industria, si no, no les interesa. Si uno le cuenta un cuento, no es muy fácil eso. Y lo mostrable requiere de mucho trabajo, por lo menos de tener 6 o 7 años de trabajo para tener algo que no es una variedad definitiva, es una potencial variedad quizás en algunos años más. Porque finalmente tenemos además que nos encontramos con un muro bastante resistente, que existe una idea, quizás ahora ya menos, pero en ese momento, que las variedades valiosas no se hacen en Chile. ¿Cómo las vamos a hacer en Chile? Pues sí, ¿por qué? Si vienen de Estados Unidos, vienen de Israel o vienen de Europa, ridículo. O sea, si estamos en Chile tenemos que nosotros desarrollar las variedades. Y además, esto ha pasado cuando había plata para trabajar de Corfo y otras agencias, proliferaron los mejoradores, se llenó de mejoradores. Entonces, eso pasa mucho, como ahora pasa con la inteligencia artificial, o sea, somos todos expertos en inteligencia artificial, o en litio, o en lo que sea. O sea, cuando hay plata, la gente se pone experta muy rápidamente. Así que hubo mucha venta de humo de gente que no sabía realmente del trabajo de mejora genética. Así es que esas son las barreras que de repente hay que enfrentar. Ahora, hay sí llaves que abren estas cerraduras o derriban estos muros. Hay que demostrar profesionalismo y conocimiento del problema. O sea, si nos metemos en esto, tenemos que saber realmente en qué es lo que estamos proponiendo, cómo es el problema. Ojalá tener un trabajo previo, este que mostraba acá, ojalá silencioso, sin hacer mucho ruido. Esto hay que empezar a hacer
empezar a hacer cruzamiento, empezar a evaluar, empezar a ver otras variedades que vienen del extranjero, desarrollar un sello distintivo. Nosotros, ¿cuál fue nuestro sello distintivo? Que era distinto al que tenían los programas en California, que eran muy competitivos. Nosotros dijimos, vamos a desarrollar variedades que tengan buena post cosecha y que sean ricas para comer después de 40 días de mantenerlo en cámaras de frío. Y eso no lo estaban haciendo ni los californianos, ni los europeos en ese momento. De hecho, se hablaba mucho de la calidad sensorial. Yo, hablaba con todos mis amigos mejoradores y para todos era importante la calidad sensorial. Entonces, cuando uno iba más allá y le preguntaba, bueno, ¿y cómo evalúas la calidad sensorial? Ah, no, lo evalúo yo y que soy mi ayudante. Esta es una cosa muy amateur, muy poco profesional. Nosotros en este programa también hemos tratado de dar un soporte fuerte con profesionales que trabajan en calidad sensorial. Por lo tanto, aplicamos métodos de evaluación, evaluamos con consumidores, con paneles entrenados, hacemos un trabajo serio en eso. Entonces, ese es nuestro sello. Estas variedades tienen buena cosecha y además son ricas para comer. También hay que vincularse con programas extranjeros, o sea, ellos ya tienen recorrido que podemos aprovechar con nosotros, podemos generar alianzas con ellos. Y finalmente también explicar cómo realmente funciona la mejora genética. O sea, no podemos vender humo, como decíamos acá antes, sino decirle, oye, si ustedes se meten en esto, necesitan 10 años. Así que tengan paciencia. Y tienen que empezar a poner plata hoy, no en 10 años más. Entonces, eso hay que explicarlo muy bien y hay que ser muy responsable en eso. Bueno, y de los programas el primero, la variedad de nectarino, este es un programa que desarrollamos con la empresa ANA, que es una empresa que se dedica a la gestión de variedades. Tuvimos altos y bajos, estuvimos bien peleados y ahora somos amigos de nuevo. Pero ahí generamos 3 variedades de pulpa amarilla y 3 variedades de pulpa blanca, que son estas Andes NEC. ¿Ya? Que les ha ido muy bien en el mercado. Deben haber unas 550 hectáreas plantadas en este momento aproximadamente. Así que son algunas de ellas muy exitosas, como la 1, la 4, otras no tanto, pero en general bien, se están exportando y de alguna manera fueron cambiando un poquitito la oferta exportadora. Y bueno, como yo les decía, pasamos por periodos malos, ahora estamos de nuevo bien con Ana trabajando y estamos ya cerrando este programa. Y tenemos más de 20 selecciones en evaluación, que Ana está en el fondo, una lista larga de distintas selecciones, y esto en el fondo para que ustedes vean el trabajo en colaboración, en el fondo es un artículo que publicaron en la revista Fruticultura Española, en que aparece el gerente de ANA, Luis Fernández, conmigo como autor, en el fondo con este enfoque de nectarinas buscando calidad sensorial y post cosecha. Así que ese es el sello que hemos tratado de mantener y que hasta ahora lo hemos mantenido. Así que este programa, estos son los últimos materiales, que a lo mejor ahí va a salir la ANDE 7, ANDE 8, ANDE 9, ojalá variedades que continúen un poquito con lo que ya se ha hecho. Y en la parte de ciruela, en un programa, como yo les decía, más nuevo, la variedad más icónica es esta que es la Sweet Pequita, que es una variedad extraordinaria, y la van a poder probar afuera, que está ya exportándose. Se producen 3.000 toneladas esta última temporada, se ha exportado a China principalmente, a Estados Unidos, así es que está bastante bien posicionada dentro de la lista de las variedades importantes, o sea, está dentro del top 10, en el fondo, de las variedades exportadas por Chile. Y hay una segunda variedad que estamos en este proceso de inscripción de las variedades de la propiedad intelectual, que se llama 4354, todavía no tiene un nombre muy fancy, y que es interesante porque poliniza a Sweet Pequita, a la variedad anterior. Y es una variedad normal, es rica, es muy tardía, pero no es extraordinariamente buena como Sweet Pequita para comer, pero es una variedad que se complementa con Sweet Pequita.
¿ya? O sea, aquí tiene, o sea, una variedad de 100 gramos, un poco más, 16 bricks, y como les digo, de cosecha muy tardía. En mejora genética de nogal, que es lo último que nosotros eh, estamos desarrollando, con el PTEC, aquí, como yo le decía, la fitóctora era nuestro objetivo. ¿Y qué es lo que veíamos? Que había una cantidad de juglans en distintas partes del mundo que no eran conocidos y no habían sido explotados con objetivo de mejora genética. Básicamente lo único que había eran programas californianos que habían desarrollado los famosos paradox, que los paradox son cruzamientos entre Julian regia con Kinsey, con esa especie que está acá en California. Eh, pero tenía ciertos méritos, pero no era muy resistente a Phytophthora. En cambio, había otra especie, que es la microcarpa, que también está en la zona de Texas, por ahí, que esa es o sea, una especie mucho más interesante porque tiene niveles de tolerancia, no hablemos de resistencia, tolerancia a Phytophthora. Y además habían otras como la Australis, por ejemplo, que es una variedad entre Argentina y Bolivia, que no ha sido evaluada nunca en el fondo de manera sistemática. Y así en el fondo empezamos a recolectar material, esto lo hicimos con el grupo, ella es la Raquel Rivata, que es profesora de fruticultura de la Universidad de Córdoba, y en el fondo, y buscamos en bosques, en el fondo, en el noreste argentino, de estos Juglans australis que potencialmente van a ser base para nuevos patrones. Bueno, y así además hicimos un trabajo también muy interesante, que aquí está el autor incluso sentado acá, en que buscamos apoyar nuestra selección también en elementos de fisiología, en que estos patrones pudieran tener una mayor eficiencia de uso del agua, cosa que también es un sello distintivo que no se había nunca abordado. Y ahí se han hecho, bueno, trabajos con el CEAF muy interesantes y que apuntan un poco a eso, a dar esta base fisiológica para la selección de nuevos patrones. Y bueno, y finalmente tenemos un par muy interesante. Aquí está la Corolla Kuch, con uno que esto es del 2023, ya son árboles bastante más grandes y que están en un suelo altamente infectado con fitóftora y están felices los arbolitos creciendo muy bien, y lo estamos ahora propagando. Hasta una foto de hace 2 días, propagando in vitro, que ustedes saben que este es el gran cuello de botella que tienen los patrones clonales, que está funcionando bastante bien. Y aquí vemos una muy buena alternativa a los patrones californianos y totalmente hecho en Chile. Y finalmente, quiero abordar esta última pincelada de la base de la mejora genética de nuestro enfoque, que ha sido el mejoramiento genético participativo. ¿Y esto qué se refiere? Esto es un concepto que no inventamos nosotros, un concepto antiguo que se usa en otro tipo de cultivos, pero nosotros lo llamamos la fruticultura. Y es en el fondo coordinar los esfuerzos que se hacen en investigación y desarrollo con la industria. O sea, invitar a la industria precozmente a que vaya a ver los ensayos, donde tenemos los materiales segregantes, antes de hacer la selección de las variedades finales, sino mucho antes, convocarlos, invitarlos, discutir con ellos y ver en el fondo si estamos respondiendo a aliviar sus dolores o estamos por un camino totalmente perdido. Y eso pasaba normalmente en los programas antiguos. Los programas antiguos eran investigadores que vivían encerrados en sí mismos, en sus propios centros, y después de 20 años ponían la noticia, sacamos una nueva variedad y la entregaron a la industria. Fue un fracaso, y muchas veces fue un fracaso. Bueno, de esta manera nos aseguramos que desde el día cero estamos conversando con la industria. Entonces, eso al final se redunda en una adopción temprana de la tecnología, porque en el fondo las mismas empresas participaron en la selección. O sea, les gustan las variedades, dicen, esta de acá, no, esa de allá no, me gusta mucho el mejorador, pero a nosotros nos interesa esta, bueno, vamos con esta. Y eso finalmente se traduce en una adopción mucho más rápida de esas variedades. Y también lo que hemos buscado es acompañar en el desarrollo comercial. O sea, no nos desaparecemos en el fondo. O tratamos en el fondo de hacer unas postventas, ¿ya? Y ahí estamos con la variedad suipequita,
y con las antes también en cierta medida, pero eso ya Ana lo ve en la empresa Ana, nosotros no, pero buscamos acompañar en el desarrollo comercial. Y eso ha llevado a otros desarrollos muy interesantes que han redundado en trabajo interdisciplinario con otros colegas que trabajan en economía, en marketing. Bueno, desarrollamos en el fondo una marca, por ejemplo, para Sweet Pequita, que se llama Purple Honey, y en el fondo con esa marca buscamos no desentendernos, sino seguir acompañando a los productores que ya en el fondo ellos los producen, ya son producciones comerciales y las exportan. La mitad el año pasado se fue, o esta temporada, perdón, se fue a China. Así es que estamos también promoviendo en el idioma las virtudes que tiene esta variedad, qué sé yo, tratando de que les vaya bien en la comercialización, porque si les va bien, a nosotros nos va bien también. O sea, los huertos los van a mantener, no los van a arrancar. Entonces, eso es lo que nosotros procuramos. Y así, eh, por ejemplo, acá en un mercado en China también, pues se ha hecho todo un esfuerzo para potenciar esta marca asociada con la variedad y de esa manera, en el fondo, de alguna manera, consolidar ese producto nuevo en el mercado. Así que hasta ahí llega nuestro esfuerzo. No es fácil, pero ha sido muy, muy entretenido el camino recorrido. Y bueno, finalmente quiero agradecer a Corfo por el apoyo que ha tenido con nuestros programas en general y con el PTEC en particular. El PTEC ha sido, yo creo, un éxito, ha podido convocar y hacer trabajar a muchos investigadores de distintos centros de investigación y desarrollo en Chile en objetivos comunes. Así que en esto quiero agradecer particularmente a Corfo. Y termino con ese óleo de su Muchas gracias.